de Estado y Allende sería interceptado. Para mala fortuna de los conspiradores, Schneider también se negó, pues pensaba que para conservar el orden social, las fuerzas militares debían seguir su tradición, manteniéndose alejadas de los conflictos políticos y respetando las ideas democráticas de la Constitución. Con esas palabras, el comandante había cavado su propia tumba. Así fue como el 22 de octubre de 1970, aquí, en la intersección de Américo Vespucio con Martín de Zamora, 4 vehículos desconocidos bloquearon el paso del Mercedes-Benz azul, donde iba René Schneider con su chofer. El objetivo era preciso: si lo secuestraban, el caos social obligaría a posponer el nombramiento de Allende unos días, tiempo en el que Schneider sería reemplazado por un comandante en jefe dispuesto a liderar el tan esperado golpe final. La tensión aumentaba hasta que ocurrió. Varios jóvenes bajaron y uno de ellos comenzó a reventar el vidrio del comandante con un martillo. Sintiéndose completamente amenazado, Schneider sacó un arma para defenderse y en ese momento todo se salió de control. Uno de los secuestradores abrió fuego contra la muñeca del militar y el otro en su espalda a la altura del pecho, ocasionándole una severa hemorragia. Con este resultado tan crítico, todos entraron a sus vehículos huyendo velozmente y la vida del hombre, que pendía de un hilo, se apagó unos días después en el hospital militar. Aunque se intentó culpar a la izquierda radical de este crimen, la gente no creyó la teoría de un autoatentado y la presión por nombrar a Salvador Allende presidente de la República creció como nunca antes, culminando el 24 de octubre de ese mismo año. El Congreso Pleno proclama presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gómez. Así comenzaba un proyecto económico y social que debía ejecutarse lo más rápido posible, evitando que grupos opositores, especialmente empresarios derechistas y miembros del Partido Nacional, unieran fuerzas para sabotear al gobierno que para empeorar aún más las cosas, se encontraba dividido internamente entre quienes apoyaban la revolución democrática a la chilena y quienes consideraban que la única forma de evitar el boicot imperialista era alzar las armas junto a toda la clase obrera y de una vez por todas tomarse el poder antes que fuese demasiado tarde. No existe la posibilidad ninguna, por ningún lado, de que lleguemos a un 60%. Es imposible. Hay que aprovechar el momento de ascenso de las masas para movilizarlas por objetivos de clase. En ese clima, Allende tomó una de sus decisiones más polémicas, liberando por medio de un indulto a miembros de los grupos terroristas Movimiento de Izquierda Revolucionaria y Vanguardia Organizada del Pueblo, quienes desde el gobierno de Eduardo Frei habían sido encarcelados por diversos actos criminales como asaltos a bancos, aviones, robos a supermercados, secuestros y ataques a carabineros, todo con el objetivo de desestabilizar al sistema capitalista. Nosotros creemos que la contradicción fundamental en América Latina y en todo el mundo del subdesarrollo por la lucha revolucionaria es entre los opulentos y los explotados, entre los que tienen la riqueza, los medios de producción en sus manos y los que no lo tienen. Todos los países latinoamericanos estaban expectantes por ver cómo se desarrollaría el socialismo en Chile, y sería un ingeniero comercial llamado Pedro Buscovich quien, en su rol de ministro de Economía, ideó un plan para arrebatarle el poder a la clase dominante, redistribuir esa riqueza entre los obreros y conseguir desmantelar todas las instituciones capitalistas con la menor resistencia posible. El primer paso fue tomar el control de los bancos, consiguiendo comprar la participación mayoritaria del Estado en casi el 100% de estas entidades privadas, para poder otorgar créditos baratos a empresas nacionales, agricultores y a todos quienes quisieran desarrollar actividades productivas en el país. También se aumentaron por ley los salarios de los empleados para darles mayor capacidad de consumo. La idea era que al crecer la demanda de productos, las empresas se verían obligadas a contratar más gente para dar abasto y así, además de activar la economía, se reduciría el desempleo. Se fijaron también por ley los precios de artículos básicos, intentando evitar que empresarios inescrupulosos aumentaran su valor artificialmente, y aunque ya la democracia cristiana empezaba a mirar con malos ojos el rumbo del país, las cosas solo estaban comenzando. ¡Frente Nacionalista! ¡Chile!
La tensión aumentaba entre quienes buscaban el fin del sistema económico y los movimientos antirrevolucionarios de derecha que estaban dispuestos a todo para luchar contra el comunismo, una ideología que para ellos solo traería miseria y hambre. ¿Están dispuestos a morir por sus ideales? ¡Sí, señor! Tercero, ¿está dispuesto a morir por sus ideales? ¡Sí, señor! Así fue como el 1 de abril de 1971 se fundó el Frente Guerrillero Patria y Libertad, que en las propias palabras de su fundador, que es una organización con un contenido ideológico muy definido, antimarxista, nacionalista, que lucha indudablemente por evitar que Chile siga gobernado por un presidente de la República de ideología marxista y porque se abra camino a una nueva concepción de un Estado nacionalista. Si nosotros empezábamos a matar o liquidar gente marxista, no íbamos a terminar nunca, sino que era preparar un ambiente propicio para que las Fuerzas Armadas hicieran el movimiento que hicieron en el 11 de septiembre, que fue el definitivo. ¿Y qué mejor forma de lograr ese objetivo que aprovechar la propia agitación social creada cuando Allende decidió que el siguiente paso de la revolución era intervenir en uno de los sectores más polémicos en la historia: la agricultura? Incluso los intelectuales chilenos de clase social alta venían denunciando una profunda desigualdad ya desde finales de 1800, que fue conocida como la cuestión social, y una de sus principales críticas fue contra quienes poseían la tierra. Había fundamentalmente dos tipos de dueños. Por un lado estaban quienes habían heredado inmensos latifundios, y por otro los grandes banqueros y comerciantes que, para evitar pagar impuestos sobre sus ganancias, compraban terrenos, contrataban agricultores pobres, la mayoría analfabetos, y les pagaban un salario mucho más bajo que el mínimo permitido en las ciudades, llegando en algunos casos a darles más del 50% del pago en comida o animales, algo que muchos veían como un sistema explotador propio de la Edad Media. Y así nació la reforma agraria. D'après la loi, toutes les propriétés qui sont de plus de 80 hectares, en même temps, on peut expropier n'importe quelle propriété qui soit mal travaillée o abandonnée. Si en el gobierno de la democracia cristiana se expropiaron 1.319 predios en 6 años, durante Allende en la mitad del tiempo se había hecho lo mismo con 4.691, pasando a manos del Estado, cooperativas agrícolas y asentamientos campesinos, generando reacciones sumamente encontradas. Pero ¿por qué si yo también tengo derecho y por qué la tierra no puede ser mía? ¿Por qué no puedo luchar por lo mío? ¿Por qué no puedo trabajar en lo mío? Desarrollarme en lo mío. Para mí era inconcebible una persona de un esfuerzo tremendo como había sido yo y que había llegado a comprar este campo, me lo fueran a quitar. La injusticia más grande que se podía dar en el mundo. Esto causó dos terribles efectos para la estabilidad del país. Por un lado, algunos dueños aterrorizados por la expropiación comenzaron a llevarse sus ganados a Argentina junto con toda la maquinaria que pudieron. Por otro lado, los campesinos que todavía no recibían tierras por parte del gobierno empezaron a sentir impaciencia y se organizaron en una postura cada vez más agresiva. Si el Estado no les entregaba territorios ahora mismo, ellos se los tomarían por sus propias manos. Los miembros del MIR, conscientes de esto, comenzaron a dar todo su apoyo a los campesinos y les entregaron armas y entrenamiento militar para acelerar rápidamente la revolución. Hubo una escalada de violencia donde Allende enfrentó su primer evento fatal cuando Antonieta Magel, dueña de un fundo en Valdivia,